¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta nueva emisión de Hablemos de Negocios con la Cámara. En esta ocasión vamos a hablar de seguros. Vamos a hablar del seguro de responsabilidad civil, conocido como Liability Insurance, y lo que usted necesita saber para proteger su negocio. Sí, en esta ocasión tenemos a un invitado especial, Enrique Pérez, de la empresa Fulcro Insurance. Fulcro Insurance tiene más de 40 años y de los cuales 12 aquí en Georgia operando. La empresa es originaria de Puerto Rico. Y Enrique es el encargado de las operaciones aquí en los Estados Unidos. Él es socio de la empresa, tiene una maestría en administración de riesgo y seguros y más de 10 años de experiencia en esta industria. Y es para nosotros un placer darles la bienvenida. Además, quiero mencionar que Fulcro Insurance es la ganadora del premio a la empresa del año, Business of the Year, del 2020. Y entonces, pues, Enrique, primero felicidades y es un gusto tenerte aquí con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Así que estamos aquí con gusto. Bienvenido. Pues mira, entremos en materia directamente. El tema de seguros puede ser un tema muy complejo, ¿no? Para los que no sabemos. Obviamente los seguros los compramos con la esperanza de nunca tener que usarlos, ¿sí? Y a veces nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, a mí se me vienen ahí ejemplos a veces cuando uno tiene un accidente de auto, que es cuando se da cuenta de lo que realmente cubría el seguro y lo que no cubría, ¿no? Pero en el caso de los negocios, pues oímos mucho de este seguro de liability, ¿no? Y lo primero que pensamos es, a veces nos va a proteger si un día nos demandan por alguna cosa. ¿Qué es, si podemos empezar por ahí, qué es el seguro de liability? Sí, esto básicamente, y digo, antes de comenzar, la realidad del caso es que los seguros en general son vistos como si fuera algo extremadamente complejo y la realidad es que no lo es. No es complejo, pero o sea, hay que entenderlo. Y mucha gente, consumidores, ¿no? Individuos y negocios, quizás no le prestan la atención que le deben prestar. En cuanto al liability, eso es básicamente lo que dice. En español se dice responsabilidad pública o responsabilidad civil, pero es la póliza que me protege a mí como individuo o como dueño de negocio de daños que yo le puedo ocasionar a terceros. Básicamente eso es el liability. Y eso viene desde General Liability, Automóvil, tiene una partida de liability y Workers' Compensation, que también es, ¿verdad?, sumamente importante para los negocios. De hecho, requisito para los negocios, también tiene un elemento de liability. ¿Y por qué es tan importante que los negocios, que las empresas cuenten con un seguro de liability? Bueno, por lo mismo que acabo de explicar, o sea, tú tienes una responsabilidad como individuo o como negocio hacia terceros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú te proteges y cómo tú proteges a los terceros, ¿verdad? Porque esto es protegerte económicamente, ¿no? O sea, la preocupación es de dónde va a salir el dinero. Si yo le ocasiono daño a alguien a propósito, o sea, bueno, si yo le ocasiono daño a alguien, ¿de dónde va a salir el dinero? Si me demandan, ¿de dónde va a salir el dinero? Así que yo creo que lo importante aquí es que reconocer que uno tiene una responsabilidad como negocio o como individuo ¿verdad? Hacia la ciudadanía. Entonces, pues, ¿cómo tú atiendes ¿verdad?, esa responsabilidad que uno tiene? Pues compro las pólizas que correspondan y con el propósito de que haya el dinero, haya los fondos. En caso de que pasa algo, pues está la compañía de seguro, que es la que paga. Y tú mencionaste ahorita una palabra muy importante y que es, yo creo que la que se viene a la mente siempre cuando hablamos de seguros y de este tipo de seguros en particular, y es, ¿qué pasa si nos demandan? ¿No? ¿Qué pasa si hay una demanda? Y este seguro es el que nos va a proteger en ese caso.
Sí, las pólizas de liability tradicionalmente, tienen varias partidas, ¿no? La póliza tiene varias partidas, tiene una serie de cubiertas dentro de la misma póliza, pero sí, a grandes rasgos, en caso de una demanda, la compañía de seguros responde. Incluso muchas de las aseguradoras, la póliza, ¿verdad? Tiene un deber, se llama el duty to defend. Pues la aseguradora tiene ese deber. De nuevo, la póliza de seguro es un contrato. Es un contrato entre la aseguradora y el asegurado. Y en todos los contratos, ¿verdad? Hay obligaciones de ambas partes. Okay. Pues ahí tienes, ¿verdad? La aseguradora cobra una prima, asume un riesgo económico, un riesgo financiero, el riesgo que tú tienes como asegurado, Uh-huh. lo asume a cambio de una prima y también pues tiene unas obligaciones. Y yo sé que hay ocasiones en las que dependiendo el giro del negocio a lo que se dedica la empresa, sus clientes les pueden obligar a tener un seguro, ¿no? Y a presentar un seguro de un liability insurance, precisamente como protección. Pero hay ocasiones en las que no es exigido, ¿no? Y en ese caso muchas veces uno piensa, bueno, pues es que ese seguro te va a proteger si en tu tienda alguien se resbala y se cae, ¿no? Es el ejemplo que todo el mundo se nos viene a la mente. Pero pues yo no tengo una tienda, ¿no? Yo no tengo ese tipo de problemas. ¿Por qué necesito tener ese seguro? Entonces, sí, si nos pudieras contar un poco en este caso de algunos de los ejemplos de por qué es importante tenerlo, qué es en concreto lo que nos protege, lo que nos puede proteger este seguro. Sí. Bueno, varía mucho, ¿verdad? Depende, bueno, déjame no decir varía mucho. Depende de la industria en la que uno está. Uno va a tener diferentes preocupaciones. Eh, o va a tener que protegerse de diferentes riesgos, ¿no? O sea, si tú estás en manufactura, pues tú tienes una responsabilidad sobre el producto, sobre lo que tú estás creando. Si tú estás en retail, ¿verdad? Tiendas, restaurantes, pues también tú tienes una obligación a las personas que están en tus predios, ¿verdad? A los terceros que van a tus predios, a tus clientes. Eh, Igual si tú estás en la construcción, pues tú tienes una responsabilidad de lo que tú haces, del trabajo ¿verdad? Que uno hace. De nuevo, hay diferentes tipos de liability también. O sea, hoy en día todo el mundo tiene exposición y ya hay muchísimas, ¿verdad? Hay muchísimas pólizas. O sea, cómo yo me protejo eh, eh, de que mis empleados me acusen, ¿verdad? O aleguen que yo los estoy acosando como patrono, ¿verdad? Que el patrono, hay un ambiente de acoso o de racismo, ¿verdad? Eso es una preocupación que uno puede tener. O sea, que hay muchas maneras de uno atender el asunto. Igual, hoy en día está el tema de cyber. Okay. Y mucha gente, muchos dueños de negocio dicen, no, pero es que yo no tengo ese riesgo porque yo no hago ventas online o yo no hago nada online. No necesariamente uno tiene que tener una plataforma online para tener el riesgo. Hoy en día casi los teléfonos, los sistemas de teléfonos están conectados a través del internet. Uno está, casi toda la correspondencia es electrónica. ¿No? Así que a través de una llamada, a través de un fax, a través de un email, ¿verdad? Tú puedes ocasionarle un daño a alguien sin querer, obviamente, porque eso es, y ocasionarle un daño a alguien con malware, ¿verdad? Esto puede ser un email y creas una interrupción. O sea, mira los casos de Target, de Home Depot, de estas grandes empresas. La gente piensa, solamente le pasa a los grandes. No. En el caso de Target, yo uso mucho este ejemplo. En el caso de Target, un contratista, entiendo que fue un contratista de aires acondicionados que fue a hacer un arreglo en una tienda, se conectó al internet y a través de esa conexión el contratista le pasó un malware sin saber, sin conocimiento, le pasó un malware a la tienda y ahí el malware se depositó 2 años recopilando información. Wow.
O sea que, ¿y quién es el culpable ahí? Pues en teoría, cuando hacen el análisis forense, el culpable es la investigación forense, el culpable es el contratista, un negocio pequeño. ¿Verdad? O sea, hay muchos temas, pero en cuanto a liability, y yo ahorita hablé de varias pólizas, ¿no? Hablé de automóvil, el general liability, el workers' compensation, eh, y dependiendo del negocio, ¿no? Pero eso es lo mínimo, y aunque te lo requieran o no, yo creo que es sumamente importante porque, de nuevo, eh, o sea, la preocupación más grande que uno tiene es, oye, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero si sucede cualquier cosa, no? Ujú. Así que es sumamente importante. No sé si hay algo específico que quiera preguntar. Pues mira, yo creo que aquí valdría la pena si tú nos puedes dar algunos ejemplos de, de algunos casos. Como yo decía ahorita, muchas veces uno piensa, el ejemplo más común es que alguien se resbale en un Bueno, restaurante, exacto. se tropiece en una tienda y se lastime, ¿no? Eh, pero tenemos, por ejemplo, muchos que tienen su negocio en la construcción, ¿no? Y que se están moviendo constantemente de un lugar a otro. Entonces ellos no tienen una tienda, un showroom, un lugar donde van los clientes, es al contrario, ellos van a los clientes. Entonces hay lo que pueda suceder en la casa, en el negocio de su cliente donde están trabajando, lo que pueda suceder en el trayecto, ese tipo Sí. de riesgos en tu experiencia, y nos puedes dar algunos ejemplos. Sí, puedo usar varios ejemplos, ¿verdad? La póliza si nos enfocamos en la póliza de liability, está diseñada para cubrir los daños a terceros, ya sea el bodily injury o property damage, ¿verdad? Daño, que tú le ocasiones daño a la propiedad de un tercero o que le ocasiones daño Ujú. físico. Eh, Así que en cuanto a ejemplos de esa índole, pues hay mucho y depende, ¿verdad? De nuevo, de la industria o el segmento de negocio en el que esté. En el caso de restaurantes, eh, se ve mucho o se escucha muchos casos de gente de envenenamiento, de personas que se envenenan en el restaurante Okay. por la comida que les sirves. Está el riesgo, si sirve licor, está el riesgo, ¿verdad? De que sirvas licor de más a un cliente, ese cliente sale de tu restaurante, se monta en un carro, tiene un accidente grave, eh, ¿de quién es la responsabilidad, no? Se han visto muchas reclamaciones de esa índole. Igual, estés en una tienda, el ejemplo clásico, ¿verdad? En retail, en tiendas, centros comerciales, eso se ve mucho, lo que le llaman slip and fall, Ujú. supermercado, o sea, eh, puede ser por las condiciones en las que está el lugar. Centros comerciales típicamente tienen reservas, ¿no? Se preparan más porque es algo que sucede, es muy común. Eh, no necesariamente las condiciones del lugar, de los predios, tienen que estar malas. Simplemente, ¿verdad? Suceden los accidentes y uno como dueño pues es el responsable. Pero en las tiendas pues se ve mucho de eso. Eh, en la construcción típicamente es con daño. Típicamente es daño. eh, Ahí sí hay muchísimos ejemplos. El que trabaja con equipo pesado, pues que ocasione daño literal a la propiedad, a la construcción que estás haciendo. Porque manejando el equipo pesado. O, ¿verdad? Le ocasionaste daño al individuo, ¿verdad? Lo lastimaste a un tercero. En la construcción está el tema tú terminas la construcción hoy, pero el Estado, ¿verdad? Le permite al ciudadano, Ujú. eh, como quien dice, no es que le permite, ¿no? Pero el ciudadano tiene derecho, ¿verdad? Oye, quizás de aquí a 2 años sucede algo con la construcción y el contratista que lo hizo es el responsable. ¿Verdad? Una pared colapsa, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Eh, y el código civil, ¿verdad? El código, las leyes están diseñadas
para darles protecciones, ¿verdad? A los individuos. Y las pólizas, pues para atender ¿verdad? Ese riesgo, esa exposición que uno tiene. Igual esto en manufactura, pues piensa en el producto, que es el Products Liability. ¿Qué tal si mi producto le ocasiona daño al consumidor? Aquí lo atienden desde el punto de vista de seguro. Muchas veces, y traigo este ejemplo porque pues, estamos hablando de muchos negocios de hispanos, ¿no? Mirando muchos negocios latinos, ¿qué hacemos? Importamos los productos de nuestros países. Son productos que se producen, se manufacturan allá. ¿Qué hace la industria de seguro aquí en Estados Unidos? Dice, pues mira, a las tiendas, por ejemplo, o a un distribuidor, pues yo no voy a ir, yo como aseguradora, si sucede algo con ese producto, tú lo importaste directamente o lo trajiste a través de un broker. O sea, buscando la aseguradora haciendo el análisis en dónde está, o sea, quién tiene el riesgo o hasta dónde llega, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las aseguradoras miran esto, vamos a decir, a un distribuidor y dicen, pues yo lo tengo que considerar como el manufacturero de ese producto. ¿Por qué? Porque si sucede algo con ese producto, vamos a decir, aquí en Atlanta sucede algo, yo aseguradora y demandan a todo el mundo, incluyendo al dueño de la marca, ¿verdad? El dueño de la marca puede tener una planta en Guatemala, o puede tener una planta en Brasil o en Argentina, ¿verdad? Donde sea. La aseguradora de aquí no va a ir, no va a ir a ese país ¿verdad? A irse en contra del dueño de esa marca. Entonces, acá se ve mucho eso. Pues mira, pues el que vende el producto, aunque no lo manufactura, lo tengo que ver como si fuera el que lo manufactura, porque al final del día es el último en la línea. Okay. No puedo ir al país en contra de ese manufacturero. Así que eso es un caso bastante común aquí en los Estados Unidos, con empresas hispanas. Por ejemplo, bueno, creo que el ejemplo que se me viene a la mente son alimentos, ¿no? Y entonces pensamos, vamos a decir, una salsa picante que se fabrica en México. Entonces, si esa salsa, la empresa que la fabrica se la vende a un distribuidor mayorista en Texas, ese distribuidor mayorista en Texas al que el supermercado aquí en Georgia se lo compró, ese es el considerado como si fuera el fabricante para este caso de algún reclamo. Desde el punto de vista de seguros aquí en los Estados Unidos, sí. Sí. Y si somos nosotros, digamos, el supermercado aquí en Atlanta que va y lo compra directamente al fabricante en México. Igual. Aquí es el mismo. Sería el supermercado, es decir, el que lo importó, vaya. Correcto. Okay. El que importa el producto, ¿verdad? A menos que sea un producto que tiene manufactura en múltiples países, incluyendo los Estados Unidos, pues ya eso es otro caso. Pero no es el caso típico de los productos que nosotros como latinos compramos en los Estados Unidos. O los productos latinos que se consiguen en los Estados Unidos. Típicamente se producen en el país de donde es el producto. No tienen plantas o fábricas acá. Así que Bueno, esa es una consideración más a la hora de comprar, pero yo creo que en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso de los alimentos, hay un importador antes del supermercado que se lo está vendiendo al público, ¿no? Sí, yo diría que esa es la inmensa mayoría, ¿no? Lo estaba pensando desde el punto de vista de muchos importadores, que sabemos que hay muchos importadores latinos. Sí, la tienda, ¿verdad? El retail típicamente va a comprar a través de wholesalers, de distribuidores, o incluso muchas veces los mismos distribuidores, vamos a decir aquí en Georgia, a lo mejor no están comprando directamente al manufacturero en X país, lo están comprando a través de brokers,
Exacto. en los Estados Unidos. Pues entonces el broker se convierte en esa última línea de batalla, Okay. digamos. Okay. Esto, Bueno, esa es una consideración muy importante, ¿no? Nuevamente, y ilustra claramente que el riesgo que puede uno tener al operar un negocio, cualquier tipo de negocio, va mucho más allá de que alguien se resbale en la tienda, ¿no? sí, y de ejemplos, ¿verdad? Uno puede pensar en muchísimos casos, pero el tema de los seguros, o sea, yo creo que aquí se comete el error de verlo como algo extremadamente transaccional, ¿verdad? De ver los seguros como algo, pues yo tengo, pues, el landlord me obliga a tener una póliza, o, ¿verdad? El Estado me obliga, o la razón que sea, o mi cliente me obliga contractualmente, pero pues yo, o sea, no se le da la importancia que debería dar desde el punto de vista de manejo, o sea, de operacional, de manejar el riesgo o los riesgos, los posibles riesgos que puede tener tu negocio. Entonces aquí se atiende, lamentablemente se atiende, ¿verdad? No siempre, pero en muchos casos se atiende como que pues... si, Pues un requisito que hay que cumplir. Sí, esto es como una reacción a que me están obligando, en vez de verlo como una pieza importante de tu negocio. O sea, sí es un gasto, en muchas ocasiones, dependiendo del negocio, posiblemente es de los gastos más altos que tiene. Esto, y es un producto, como tú comentaste al principio, no está hecho, yo no lo compro para querer utilizarlo, todo lo contrario, uno lo compra con la esperanza de que no se tenga que utilizar. Pero muchas veces las reclamaciones, las pérdidas o el potencial a pérdida económicamente es muy alto. Y puede ser devastador para un negocio pequeño. Claro, claro. Además de que aquí, o sea, y digo, cuando digo aquí, me refiero a los Estados Unidos en general. O sea, nosotros sabemos que el ambiente legal es difícil. Esto, en el sentido de que aquí por cualquier cosa, los abogados están listos para demandar. Eh, Así que, ¿verdad? O sea, yo he visto, ya hemos visto casos, esto en fulcro, de reclamaciones que hay veces que parecen ser reclamaciones frívolas, y terminan siendo reclamaciones millonarias, millonarias. Y por más exitoso que sea tu negocio, tú tener que desembolsar de tu bolsillo $200,000, $500,000, 1 millón, 2 millones, lo que sea. O sea, no se puede, no se puede. Además, muchas veces el proceso legal, ¿verdad? Los gastos de abogados y todo ese tipo Ahí de... es donde más costos, ahí es donde muchas veces los costos se van en costos, en gastos de abogado. Y es una realidad. Y de nuevo, o sea, es que hay tantos elementos, ¿verdad?, de riesgo que uno tiene que uno debería proteger. Esto, Precisamente en eso yo te quería preguntar, porque a mí se me viene a la mente el ejemplo del seguro de auto, ¿no? El que tenemos que tener para nuestro vehículo. Y ese, digo, lo tenemos que tener porque la ley nos obliga, ¿verdad? A que tengamos, pero la ley nos obliga nada más a tener precisamente lo que le llaman el liability insurance, ¿no? Y la ley tiene un mínimo que debemos de tener que realmente es muy pequeño, ¿sí? Entonces, yo sé que hay gente muy valiente que nada más compra compra ese lo mínimo. para cumplir con la obligación que tiene. Pero realmente la mayoría tenemos un seguro mucho mayor del mínimo que se nos pide por ley, precisamente porque nuestro agente de seguros nos recomienda adquirir otros seguros, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? El seguro es de liability, es de lo que uno pueda causar de daño. Pero ¿qué pasa si alguien nos choca y ese alguien no tiene seguro o no tiene suficiente seguro, ¿verdad? Entonces nosotros compramos un seguro adicional y bueno, de esa forma al final todos tenemos una póliza más grande, ese es mi punto, una póliza más grande que lo que la ley nos exige. En el caso de liability, no hay una ley que exija, son más bien las circunstancias de cada negocio, ¿correcto? Y Es entonces, correcto. ¿cuál sería si, por ejemplo, alguien que tiene una tienda o que tiene un restaurante, que ese seguro se lo exige a lo mejor su landlord, como mencionabas ahorita, que digamos,
usualmente cuál es el mínimo que se les exige y qué son otras cosas que deberían de pensar en cubrir, ¿no? En otras palabras, quizá mi pregunta va en este sentido. En tu experiencia, ¿qué es usualmente ese mínimo que todo mundo adquiere por tener liability insurance y cumplir con un requisito? Pero ¿cuáles son los riesgos que no están viendo que pueden suceder y causar un problema? Sí, va a depender de la estructura de la póliza, va a depender de la industria en la que están, ¿verdad? Porque las aseguradoras atienden los riesgos, o sea, hacen su análisis dependiendo, ¿verdad? De cuál es el riesgo, ¿no? En liability, típicamente lo que vas a ver son las pólizas esas que dice la gente, 1 millón, cada ocurrencia, 2 millones en agregado. Eso es lo mínimo que vas a ver. Esas pólizas tienen límite para lo que le llaman personal and advertising injury. Ahora tienen una partida que es damage to rented premises. Tiene medical expense. Tiene diferentes partidas, ¿no? Esa es la póliza tradicional. Aparte de eso, pues, por ejemplo, en el ejemplo que diste de auto, que el Estado requiere un mínimo, por ejemplo, el mínimo, creo, aquí en Georgia es 25.000, digamos. Nosotros, por ejemplo, para individuos, lo menos que hacemos es 100.000 en vez de 25, y para negocios, para pólizas de auto comercial, típicamente estamos mirando en 1 millón, comenzando los límites de 1 millón. Igual lo hacemos con el Workers' Compensation, y nosotros muchas veces muchas veces no siempre le estamos recomendando a nuestros clientes que tienen que comprar la póliza, la famosa umbrella, que también se escucha mucho. La umbrella no es más que una póliza diseñada para tener más límite de cubierta. Y va en exceso, ¿verdad? O la sombrilla, o esa póliza va en exceso de tus límites de General Liability, Workers' Compensation y automóvil. Okay. Vamos a decir que tú tienes una póliza de auto de $1 millón, tuviste un accidente, los daños fueron 1.5 millones, pues tu póliza de auto se consume el millón, ¿verdad? Menos el deducible, y después la umbrella, si tienes una umbrella de 1 millón, de 2 millones, hay clientes que tienen umbrelas de 10 millones, 20 millones, ¿verdad? Tú puedes comprar en base al riesgo y como lo quieras atender, tú puedes comprar los límites ¿verdad? que desees. Pero ese es el propósito del umbrella, darte más límite. Y la realidad del caso es que, de nuevo, hoy en día es bien fácil llegar a la umbrella, dado, o sea por accidentes de automóvil, por alguna lesión de un empleado, un accidente grave, ¿no? Alguna demanda. Así que, pero aparte de eso, mira, hoy en día yo comenté del cyber. El cyber es algo que está todo el mundo expuesto. Todo el mundo. No tienen que ser hospitales que manejan. Nada más son los negocios, las empresas grandes, las corporaciones gigantescas. Correcto. Y los más, donde más ataques hay, son en los negocios pequeños. Y eso es data, o sea, esa es la realidad. Y los más vulnerables que están son los negocios pequeños. No solamente eso, también estabas hablando de diferentes riesgos. Yo comenté, oye, ¿cómo yo me cubro si un empleado alega o reclama que yo como patrono lo estaba acosando? O que fui racista, o que fui sexista, o sea, ¿cómo yo me protejo de eso? Pues está el Employment Practices Liability. Si tú estás en servicios profesionales como fulcro, si eres abogado, si eres arquitecto, ingeniero, contable, ¿verdad? Médico, son todos servicios profesionales. ¿Cómo yo me protejo del riesgo, ¿verdad? Mi responsabilidad profesional, pues no puede ser a través de una póliza de liability tradicional. Tengo que comprar el professional liability.
Okay. O lo que le llaman el medical malpractice o el lawyer's professional, errors and omissions, errores y omisiones. O sea, Que que es muy son, importante, por ejemplo, para los abogados, supongo que los doctores, claro. todos los que, como tú dices, son profesionistas y tienen su propia práctica independiente. Enrique, se nos acaba el tiempo, pero tú mencionaste ahorita algo muy importante, que es que, por ejemplo, el Umbrella te da una cobertura adicional de la cobertura que tienes en un seguro específico como el de liability o el del auto o el del workers' comp. Y entonces aquí a mí se me viene a la mente que sí, a veces tenemos seguro, pero cuando lo tenemos que usar nos damos cuenta de que nuestro seguro no era suficiente, ¿no? Que era muy poquito. Entonces, ¿tú qué recomendarías para, brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo, pero Sí. ¿tú qué recomendarías para las empresas, los negocios que deben hacer para evaluar sus riesgos integralmente? No nada más esta parte de liability que hemos hablado hoy, sino hay todos estos otros seguros adicionales, el riesgo a que los roben, a que los robe un empleado, a que Mira, hay una infinidad de riesgos, ¿no? Tampoco queremos tener demasiados. sí, no, claro. La recomendación ¿Cuál es, sería tu recomendación? la recomendación, lo primero es, o sea, nuestra industria es una industria gigantesca, la industria de seguros. Es de las industrias más grandes y más importantes que hay. No solamente en los Estados Unidos, en el mundo. Que se presta para que haya muchos individuos, muchos profesionales que realmente no tengan el conocimiento o no tengan la capacidad técnica o el expertise. Y pues, ¿qué pasa? Pues que pues crea muchas deficiencias o muchos, ¿verdad? Mal sabores, malos gustos. Nuestra industria tiene, quizás yo diría, la reputación no es muy buena. Pero no es muy buena porque no, hay personas que se llaman profesionales que realmente no se comportan como uno. Entonces, mi primera recomendación es que se busque un aliado, un broker, un corredor, un agente de seguro, que sepa lo que está haciendo, que tenga, ¿verdad? Un approach que no sea transaccional. No es que, yo te voy a vender, tú quieres una póliza de liability, pues te vendo una póliza de liability. No, tienes que buscarte personas que entiendan, que se preocupen, que hagan un assessment, ¿verdad? Que hagan un análisis de tu negocio, que entiendan los riesgos, que te expliquen los riesgos, y que te expliquen el producto que tú estás comprando. Cosa de que tú puedas tener un programa de seguro que se atempera, ¿verdad? Que atiende las necesidades que tú tienes como individuo o que tiene tu negocio. Es sumamente importante buscar, igual, cuando tú vas a un médico, tú típicamente quieres ir a un médico que sepa lo que está haciendo, tú no vas a ir o sea, uno hace research, ¿verdad? Son cosas, pues, debería ser más o menos la misma filosofía cuando estás buscando comprar los seguros. Búscate a alguien que sepa. Yo agregaría quizá también tú has hecho énfasis en que no puede ser nada más una operación transaccional, ¿no? Es decir, voy a comprar el más barato, porque muchas veces no estamos comparando manzanas con manzanas, ¿no? Y es necesario realmente entender cuál es la cobertura y cuál es el riesgo que nos está protegiendo para poder hacer la mejor decisión. Y aquí les recomendamos que consigan siempre un buen agente de seguros, como dice Enrique, que realmente los asesore más allá de solamente venderles lo más barato para que cumplan el requisito Alejandro, yo siempre hago este comentario, ¿verdad? Y es lo que pasa es que es una realidad. Para yo hacer lo que yo hago en Georgia, tengo que tomar 40 horas de clase, paso un examen y ya tengo una licencia. 40 horas. Porque eso se presta para que muchos, ¿sabes? Es muy fácil entrar en la industria a vender un producto que es un producto que, aunque yo comencé diciendo, mira, esto no es rocket science, ¿verdad? Esto no es muy complejo, pero sigue siendo un producto complejo, es un contrato. Tú te has sentado a leer una póliza. O sea, por eso. O sea, que eso es sumamente importante. Igual que tú buscas a los mejores profesionales de salud para que te atiendan en tu salud, pues debes buscar a los mejores profesionales ¿verdad? En las industrias. Si necesitas un abogado, tú quieres el mejor abogado. Exacto. Muy bien, Enrique. Pues te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy. Aquí está la información de Fulcro Insurance, amigos, para que visiten su página en internet y puedan aprender más de esta empresa de seguros que, como yo les decía,
tiene más de 40 años de servir a las empresas latinas en Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos, en Georgia, en Florida. ¿Me falta algún estado, Enrique, en donde operen ustedes? Bueno, tenemos 24, estamos licenciados en 24 jurisdicciones, incluyendo a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Ok, bueno, no lo vamos a comparar a todas, pero pues prácticamente la mitad del país. Pues nuevamente te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy. La intención era dar una plática general de liability insurance, ¿no? Un seguro que creo que es muy importante que todo el mundo lo tenga, pero yo creo que es igualmente importante que todo el mundo lo entienda y pueda realmente tener el seguro que necesita, ¿no? Porque es malo tener, no tener suficiente seguro, pero también es muy malo tener demasiado. Hay que tener el seguro exacto que necesita el negocio para los riesgos que tiene el negocio, ¿no? Y te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy, Enrique. Y bueno, amigos, pues esto es todo por hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de Hablemos de Negocios con la Cámara. Muchísimas gracias.